Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar la Primera República Española, un periodo muy corto de tiempo, pero en el que, como vamos a ver, suceden infinidad de curiosos acontecimientos. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué se produce la proclamación de la Primera República? La causa directa del estallido de la República la conocéis, la renuncia de Amadeo I de Saboya al trono de España. En ese momento se produce un vacío de poder. Los diputados se reúnen en Cortes y deciden votar la forma de Estado que necesita España. En ese momento se produce la derrota de la monarquía. 258 votos a favor de la República y 32 en contra. Este momento, que es histórico, se produce el 11 de febrero de 1873. En ese momento se va a formar un gobierno federal presidido por Figueras y apoyado por algunos republicanos unitarios. La pregunta que debemos hacernos ahora ¿es real el apoyo a la República? Is this real life? Yeah, this is real life. Pensad que la mayoría de los diputados eran monárquicos. Esto no quiere decir que fueran borbónicos, pero eran monárquicos. Entonces, ¿por qué votan a favor de la República? Básicamente su voto a favor es una estrategia con el objetivo de ganar tiempo y organizar el retorno de los Borbones. Además, la República no va a tener en ningún momento apoyo internacional, excepto el de dos países, Estados Unidos, que en ese momento no tiene, obviamente, la influencia a nivel internacional que tiene en la actualidad, y Suiza. Entonces, ¿dónde está el apoyo real a la República? Pues obviamente en las clases populares, que ven en la República una oportunidad. Desde el momento en el que se proclama la República, las clases populares se movilizan para que sus demandas sean atendidas tanto en las ciudades como en el campo. Los dirigentes republicanos federales, sin embargo, su objetivo no es iniciar una revolución desde abajo, sino respetar la legalidad y no dar pasos de carácter insurreccional, de carácter revolucionario. Por ello, ¿qué van a hacer? Pues intentar bloquear la influencia que puedan tener las clases populares en la implantación de la República. ¿Cómo? Pues suspendiendo la formación de juntas revolucionarias y reprimiendo todo tipo de revueltas populares que fueran surgiendo tanto en las ciudades como en el campo. ¿Cuál es la prioridad de este gobierno de Figueras? Pues obviamente convocar elecciones. ¿Elecciones a qué? Elecciones a cortes constituyentes, es decir, elecciones que den lugar al desarrollo de una nueva constitución de carácter federal. En, en estas elecciones se produce la victoria de los republicanos, pero ojo, con un 60% de abstención. ¿Qué quiere decir esto? Que las clases populares ya están dando la espalda a el gobierno de la República. El 1 de junio de 1873 se proclama de manera definitiva el establecimiento de la República Democrática Federal, con un gobierno liderado por Figueras. Se van a desarrollar una serie de medidas de carácter reformista, ojo, no transformador, no son cambios radicales, como son la supresión del impuesto de consumos y las quintas. ¿Cuál es el problema? Pues que el Estado, en realidad, en ese momento continúa arrastrando la inmensa deuda que se ha acumulado a lo largo del siglo XIX y, por tanto, no tiene recursos económicos para llevar a cabo estas reformas. ¡Sí! Y ello provoca la crisis del gobierno de Figueras y, como consecuencia, un cambio de gobierno, pasando Francesc Pi i Margall a ser el nuevo presidente de la República. Pi i Margall se va a marcar un nuevo objetivo: aprobar una constitución federal. Se desarrolla un proyecto de constitución que, sin embargo, no va a llegar nunca a ser aprobado. Por lo tanto, hablaríamos de una constitución non nata como la de 1856. Esta constitución pues desarrollaba aspectos interesantes, como el hecho de que la estructura del Estado pasaba a ser federal, es decir, España
sería una nación compuesta por 17 estados, incluyendo a Cuba. Estos estados estarían organizados en 3 niveles de poder: los municipios, los estados regionales y el estado federal. Además de esto, pues el proyecto de constitución hacía referencia a la necesidad de establecer cortes bicamerales, establecer la libertad de culto, separar el poder político de la influencia de la Iglesia católica, abolir la esclavitud en las colonias, afirmaba la necesidad de suprimir de manera definitiva las quintas y de iniciar toda una serie de reformas en materia laboral con el objetivo de proteger a los trabajadores. Sin embargo, el gobierno de Pi y Margall continúa enfrentándose a problemas heredados de la etapa del reinado de Amadeo I de Saboya. Uno de estos problemas es la guerra en Cuba, que continúa. Los españoles en Cuba comienzan a creer muy firmemente que la solución para poner fin al conflicto pues era la vuelta de los Borbones, y por eso pues van a actuar al margen del gobierno republicano y van a entrar en contacto con la esfera del partido alfonsino. El gobierno va a intentar una solución en Cuba, una solución de carácter federal, como hemos visto al analizar la Constitución non nata del 73. Sin embargo, pues ya a estas alturas a los criollos no les interesa aceptar ese tipo de reformas. Además de esto, pues la guerra carlista continúa, y el conflicto más grave y curioso de este periodo republicano pues es el conflicto cantonal, el llamado cantonalismo. Es el conflicto sin duda más grave. El cantonalismo es un fenómeno histórico muy complejo. Es un periodo, es un concepto que mezcla aspiraciones e ideologías pues de todo tipo. Mezcla los principios del republicanismo federal más radical con las aspiraciones de las clases populares, las aspiraciones transformadoras de las clases populares. Básicamente, el cantonalismo supone aplicar de abajo a arriba la estructura federal del Estado. Es decir, el gobierno de la República pretendía establecer la estructura federal de arriba a abajo. El cantonalismo lo que busca es establecer la vía federal de abajo a arriba, añadiéndole a ello una serie de medidas transformadoras a nivel social. Se producen diferentes revueltas cantonales en diferentes puntos del país. Los protagonistas de estas revueltas pues, van a ser en realidad miembros de la pequeña burguesía y de la clase obrera: artesanos, pequeños comerciantes, obreros, y todos ellos pues, van a estar dirigidos por miembros del ejército, es decir, generales federales desencantados con el gobierno republicano. Ante estas revueltas cantonales, la respuesta del gobierno de Pi y Margall va a ser negarse a sofocarlas a través de las armas. Ello supone el final del gobierno de Pi y Margall y la instauración de un nuevo gobierno presidido por Nicolás Salmerón, que va a iniciar la llamada defensa del imperio de la ley. Es decir, se va a producir la intervención militar contra los cantones, resistiendo únicamente el cantón de Cartagena. Una historia muy curiosa que ya analizamos en clase y que podéis recordar viendo el vídeo que tenéis en el enlace. El gobierno de Nicolás Salmerón, pues al final va a acabar dimitiendo en bloque al sentirse Salmerón incapaz para firmar la sentencia de muerte de 8 soldados que en Barcelona se habían pasado al bando carlista. Además, también en su decisión de presentar la dimisión pues tuvo que influir sin duda la posición de un general, el general Pavía, que en el cantón de Málaga se dedicaba constantemente a desafiar al gobierno para que interviniera con las armas en el cantón. El caso está en que el gobierno de Nicolás Salmerón dimite y se forma un nuevo gobierno presidido ahora por Emilio Castelar. Ponemos punto y final en este momento a la llamada República Federal y nos introducimos en la llamada República Unitaria. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien lo que hemos visto hasta ahora pues, nos lleva a pensar en que todos los republicanos eran federales, esto no es cierto. Parte del republicanismo español no era federal, sino que era unitario, es decir, era partidario
de abandonar el federalismo y regresar al centralismo. Y Emilio Castelar es uno de estos unitarios. Por lo tanto, la República se torna más conservadora. Se vuelve al centralismo y se le otorgan amplias atribuciones, es decir, amplios poderes a los jefes militares con el objetivo de mantener el orden y de sofocar las revueltas cantonalistas. Además de ello, las Cortes quedan suspendidas desde el 20 de septiembre del 73 hasta el 2 de enero del 74. Con las Cortes suspendidas, pues Castelar va a gobernar de manera autoritaria, es decir, no llega a ser una dictadura, pero sí que se trata de un gobierno autoritario, parecido a lo que vimos con Bravo Murillo. Ante esta situación, pues un sector muy importante, muy grande, muy amplio de los diputados acuerdan una moción de censura al gobierno de Castelar en cuanto se reabran las Cortes. Esa reapertura de las Cortes, como digo, se produce el 2 de enero de 1874 y el objetivo ahora pues, va a ser forzar la dimisión del gobierno de Castelar y, por tanto, acabar con la vía unitaria y regresar al federalismo desde arriba. Y en ese momento, el 3 de enero de 1874, justo cuando se abren las Cortes y el gobierno de Castelar es derrotado en esa moción que comentábamos, Manuel Pavía, capitán general de Castilla la Nueva, exige la disolución de las Cortes republicanas. Entra en las Cortes y exige su disolución, es decir, da un golpe de Estado. Ante la invasión del hemiciclo por Pavía con las fuerzas de la Guardia Civil, pues los diputados abandonan la Cámara y ahí ya se inicia el principio del fin de la República, ya que el poder va a pasar inmediatamente a una coalición de unionistas y progresistas que va a estar encabezada por el general Serrano, con el objetivo de intentar estabilizar el régimen republicano a través del desarrollo de una vía de carácter muy autoritario. La persona que suba para arriba y pase algo a mi hijo se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Esto es el Bronx. ¿Qué es este periodo? Pues una zona de espera, un bypass, un tiempo de descanso, un tiempo de preparación ante la llegada de Alfonso XII. Es decir, ante el regreso de los Borbones al trono. ¿Cuándo se va a producir el regreso de los Borbones al trono? Pues básicamente cuando el futuro monarca esté seguro de que puede dar el paso. Es decir, cuando esté seguro de que cuenta con los apoyos suficientes para convertirse en rey. Y esto se produce finalmente en diciembre de 1874, cuando en Sagunto el general Martínez Campos pues, da un golpe de Estado y proclama a Alfonso XII como nuevo rey y, por tanto, ello supone la restauración de los Borbones en el trono. Y, por tanto, también el final de la experiencia republicana, la primera experiencia republicana en España. Y esto ha sido todo, con ello concluimos el tema y ya podremos iniciar el repaso a la consolidación y crisis del sistema de la restauración, uno de los temas más apasionantes del curso.